Seguimos con Manuel Felipe Sierra. Fíjate, tú hablas de Rockefeller y revisando la historia, hay gente que se le olvida que hay una cosa que llaman la historia, tú vas a encontrar que nuestra relación con los Estados Unidos siempre fue de mutuo beneficio. Claro. Y fuimos poco a poco mejorando, 60-40, 50-50, hasta que nacionalizamos el petróleo. Yo digo esto... Se nacionalizó en buenos términos. En buenos términos, sí. Porque eso siempre, en algún momento fue conflicto. Factor de conflicto. Sí, pero fíjate, viendo la situación de hoy, la negociación con el señor Trump, que ya está, se nota que ya comenzó a aterrizar, tiene que ser una negociación que nos devuelva a la relación que teníamos con los Estados Unidos y que nos saque de la amenaza permanente que significa los americanos y su sed petrolera. Eso hay que, si tú resuelves más o menos la cosa ahorita, o sea, no hay intervención ni nada, y sigue la presión, no vamos a tener economía con cual aumentarle los sueldos a la gente, mejorar la calidad de vida del venezolano, porque la economía venezolana es petrolera. Claro. Y los Estados Unidos están al lado. Eso hay que reconstruirlo. Y hay eso, una dependencia lógica entre el petróleo venezolano y la industria americana. Sí, entonces el gobierno Maduro tiene que tener claro que para acabar con esta inestabilidad, con las sanciones y todo eso, tiene que entenderse con los americanos en otros términos. No puede ser el antiimperialismo. Y luego, para que eso se produzca, sería muy bueno que hubiese un acuerdo interno, local, de los factores que hacen vida en Venezuela, de los venezolanos, que pase por la reconciliación nacional, por algo que es clave, que es todo lo que se puede hacer para mejorar la economía, para que podamos tener progreso, que pase por la institucionalidad, por el CNE, corregir los defectos y problemas que se generaron a partir del 28, para que haya transparencia, según dice la Constitución, y por un clima de entendimiento donde es vital que el trato hacia los adversarios salga del odio, que no tengamos presos políticos ni exiliados, ni tampoco amenazas de gente con violencia que viene de afuera o de interno, sino que tengamos un clima democrático. Es que yo creo que ese es un hecho importante. Por eso cuando se habla de intervención y de cosas, cuando se habla de eso, eso tiene sentido en países que han estado en guerra o han llegado a una situación ya de confrontación distinta, no solamente diplomática. Entonces, por eso es que tú dices, por ejemplo, Irán y Estados Unidos, si no es lógico, es explicable que se crucen misiles o que haya intervención. ¿Me entiendes? Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países árabes, la situación que tiene que ver con los países, el caso de los países palestinos, los países palestinos, pero en Venezuela no. En Cuba sí, en Cuba incluso antes de Fidel Castro hubo pues la confrontación. Hay que ver que Cuba fue una colonia de Estados Unidos. Incluso, bueno, Cuba derrota... La manera en que se separa de España. No, derrota. Estados Unidos derrota a España para que se vaya y se queda con Cuba. Así es. Y entonces hubo siempre un enfrentamiento. Y en general con el Caribe, fíjate, los casos de Haití, todos esos países fueron víctimas de la prepotencia militar. Pero Venezuela no. Y en Venezuela, por eso cuando se habla de intervención, la intervención es cuando se está en un proceso de crisis militar. En Venezuela y Estados Unidos no ha habido crisis militar. Por eso es que puede resolverse. Fíjate que en la situación más radical, en la confrontación política que hay que entender, no militar, bueno, Trump ha manejado las cosas con mucha discreción. Bueno, cuando envió a Gressler, tomó posesión en diciembre y la primera gestión que dio fue enviar a Gressler. Venezuela, ¿cómo le respondió? Bueno, trayéndose los migrantes y los sigue trayendo. Es decir, cuando Trump decreta aquella cosa de los enemigos, aplicando la ley de 1795, los enemigos de Estados Unidos, y decreta los 240 venezolanos a El Salvador, ¿qué pasó? Que el propio Trump los mandó a venir, violentando a Bukele, de alguna manera que celebraba, ¿no?, la prisión de esos venezolanos. Entonces tú ves los gestos que están ocurriendo, bueno, lo que pasó con Chevron y lo que seguramente va a ocurrir en el entendido, y eso sí hay que tenerlo claro, que Venezuela, por su riqueza y por la situación geográfica que tiene, es un contrapeso en la actual recomposición geopolítica frente a Estados Unidos. Pero los contrapesos se entienden, pero no es que Venezuela es un enemigo de Estados Unidos o que Estados Unidos... Venezuela está en la mira de Estados Unidos. Entonces, cuando se plantea lo de la invasión, como si fuera una operación para asesinar gente, no. A ese nivel no llegan las relaciones de Venezuela,
las relaciones conflictivas de Venezuela con Estados Unidos, sino que son en el plano diplomático y político, no en el plano militar. Por eso la tesis de la invasión, bueno, claro, como estamos siendo víctimas de la guerra cognitiva es posible, ¿no? Pero lo que llama la atención es que sean propiamente venezolanos en el exterior quienes estén de acuerdo con que se invada su país. Eso sí es una aberración histórica, ¿no? Porque aunque haya diferencias con los gobiernos de un país y la oposición más radical, tú tendrías que defender tu Pero tierra fíjate, y tu en el plano interno, el hecho que haya una gente que quiere una guerra, un golpe militar, una invasión, unos tiros, ya eso fija una posición de deslinde en términos democráticos, porque eso no es democrático. Claro que no. Eso no es un planteamiento democrático. Entonces yo puedo pelear lo que sea. A mí no me gusta el gobierno. Yo quiero cambiar el gobierno. Claro. Yo quisiera una cosa amplia, cosa de reencuentro que podamos producir y todo. Pero el gobierno existe, es una realidad. Tú no puedes seguir amenazándolo porque entonces te quedas en el conflicto. ¿Quién tiene que ceder? Los que hacen política, que tienen que salirse de un juego que tiene 26 años produciendo resultados iguales. Si eso no pasa, pues tú no solo estás alimentando los odios y la posibilidad. En los estudios que hace y que publica el New York Times, el ejército americano, la invasión produciría casi que la disolución de Venezuela como resultado, como pasó en Libia. Entonces, ¿cómo puedes pedir tú eso? Estamos mal, sí, pero se puede poner peor con una guerra. ¿Cómo puede alguien justificar la guerra? Eso es una cosa que, mire, eso no tiene perdón de Dios. Claro, un disparate además. Siempre las guerras tampoco han sido para sacar a un presidente, sino que han sido contra un país, ¿me entiendes? Por razones que sean, ¿no? Las razones que estuvieran en juego. Pero no era porque tú puedes sacar un presidente y con eso resuelves el problema del país. Bueno, si te instalas aquí, si vas a gobernar y te vas a apoderar del país, sí, pero ya esa no es una intervención para a favor de Venezuela, sino contra Venezuela y no contra un presidente determinado. Ahora, fíjate, Estados Unidos, con todo lo que tuvo figuras como Martin Luther King, como Clinton, que es un presidente que yo le tengo un enorme respeto, como el propio Reagan, que fíjate, o Nixon, que entendieron la relación con China. Ahí hay un liderazgo inteligente, respetable y todo eso, que tiene que entender que Venezuela no es un problema de Maduro, porque cuando tú dices que los venezolanos son unos delincuentes, que el tren de Aragua, que son brutos, que lo mandaron allá para fregada, que es una bacteria terrorista, oye, nosotros no somos así. Claro. Tienen que respetarnos como país. Claro, yo creo que ese escenario, bueno, seguirán algunos, confrontación diplomática, la diplomacia de micrófono que llaman, pero creo que no está planteado de manera racional la posibilidad de una invasión de Estados Unidos a Venezuela. Y el hecho que lo diga su ministro del Departamento de Guerra, bueno, es más que suficiente. No tiene por qué decirlo Trump, que de alguna manera lo ha sugerido. Porque no hay que olvidar una cosa, Kiko, que es importante tenerlo como principio. La diplomacia no se escribe ni se habla, se hace. Pero tú decías, fíjate, los Estados Unidos han invadido, no sé, más de 100 países en su historia. Ahora, esta es la primera vez que te voy a invadir, Antes se metían sin pedir pero permiso. Es que no tiene sentido, una invasión sí que lo anuncies, te voy a invadir, pero ¿qué es eso? No, y ahí decir, no, mira, no me va, ya, está bueno, yo me preparo, pues. Sí, vamos a discutir, pues, ¿cuál es el problema? Claro. Así es. Ahora, ese nivel de racionalidad en Venezuela es muy difícil porque los alimentadores del odio que están en el gobierno y en estos sectores radicalizados no se perdonan, no se reconocen, no se soportan, no se toleran. Y eso infecta al país. Claro. Mira, ahorita que estamos haciendo este esfuerzo, tú le dices a alguien, mira, siéntate tú con este. No, con ese no me siento porque es un vendido. Con ese no me siento porque es un proamericano. Con ese no me siento porque me miró mal. Todo el mundo se odia. Y eso en Venezuela nunca hubo. Esos venezolanos, tú sabes, a favor de la antipatria, ¿no? Más bien cuando tenían posiciones así se dijeron... Esos fueron los famosos que de alguna manera, sin llegar a los extremos de una invasión, pero el señor Iragorri llamaba a los pitiyanquis, ¿no? Porque estaban, el general Gabaldón tenía una frase para eso, y decían que eran criollos con el ombligo enterrado en el norte. Y Betancourt, mucho más diplomático, decían que eran venezolanos desclasados. Bueno, hay que entender que este proceso de descomposición del país, de crisis, de conflicto,
tiene a no sé cuánto, más de 500, 750.000 venezolanos viviendo en Estados Unidos. En Miami casi todo donde está la cosa cubana, que tiene el dolor de 60 años de bloqueo y de castrismo, y todo Marcos Rubio, que es expresión de eso, que empujan, pues como es anticomunismo lo que hay ahí, es una sociedad anticomunista, pues empuja hacia a acabar con Cuba, con Nicaragua. Los comunistas existen, yo lo he dicho, mi papá era comunista, yo no puedo odiar a los comunistas, a mí no me gusta, me parece insólito que alguien sea comunista a estas alturas del tiempo, pero el ser anti es una cosa que a estas alturas, con tanta diversidad, debería ser replanteada. Pero es que la oposición mayamera tiene unas explicaciones, ¿no? En su discurso, en su violencia, que no la tiene ni tiene por qué tener a la oposición venezolana. Así se radica en Miami, ¿entiendes? Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que lo que está planteado es una radicalización, que aquí hay una ventaja importante, Kiko, que estos factores que están haciendo estos planteamientos absolutamente de locura, pues, esta furia, no están en Venezuela. En Venezuela no tenemos nadie que salga a las calles a decir sí, que nos invadan, ni que tengan, no. Están en el exterior. Bueno, y siempre es más fácil desde el exterior, tú sabes, atizar este tipo de campañas. Pero hay una crisis de lo político, Manuel Felipe, porque tampoco sale la gente a decir no a la invasión, porque la gente siente cansancio hacia lo político, porque lo político no le ha traído nada bueno. Entonces hay que reflexionar sobre lo político. Claro, pero en todo caso no es el tema de la patria, ¿no? No, Claro. más bien la democracia. Claro. Gracias, Manuelito. No, gracias a ti. Se te agradece. Bueno, ya sabes, cuídate un poco de esas campañas. No, Ya te convirtieron en eje. en eje, pero eso me lo han hecho varias veces, pero digamos, tú sabes que yo lo discuto mucho con Vicente Díaz, que es muy amigo mío, que él dice, me dice, bueno, pero esa gente que ataca no hay que meter, hay que ignorarlo. Digo, no, eso lo decía Betancourt, a ti te atacan, responde, porque si no responde te queda la etiqueta, queda como te señalaron, ¿no? Hay que responder. Ahora, responder con argumentos. Lo que pasa es que esos laboratorios son... Mira, ayer agarraron en Brasil, ayer está en las redes, un edificio completo lleno de celulares con una tecnología que vendían servicios para subir las canciones, los libros, los artistas, y era una estafa, eran puros bots y puro invento. Esa tecnología que hay ahí, que es la que tienen montado estos grupos, por eso son fuertes, hace creer a la gente que eso es verdad. Y son mentiras, Claro. como tú dices. Vivimos en la sociedad de la mentira. Entonces todo es una mentira. ¿Qué pasó? Sí. ¿Se quieren ir? Váyanse pues. Míralo, despídelo. No, tenemos que irnos, ¿verdad? Ahí está. Vale, Sí, ya chao. no hay- Chao pues, chao. A la 1 de la 10 otra vez. Bueno.